Vamos ya de esta manera a la palabra del Señor. En días pasados habíamos hablado acerca del carácter de los hombres en los postreros días y el carácter de los creyentes en los últimos días. Y habíamos hablado acerca de las palabras que el apóstol Pablo le enviaba a su discípulo Timoteo cuando le decía en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, y decía el apóstol Pablo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, y de alguna manera Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros. En estos días, cuando estamos acostumbrados a ver, no solamente en la calle, sino en todos los medios de comunicación, violencia tras violencia, y casi es una cosa normal, cotidiana, y es algo que se ha instalado y ya hemos perdido el poder de asombro. Por eso el apóstol Pablo le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiene que haber un sonido de alarma, tiene que haber una luz de alarma en nuestra mente, en nuestro corazón, que diga que estamos en peligro. ¿Por qué? Porque son tiempos donde el carácter del hombre va a ser de esta manera. Pero nosotros pensamos que estas cosas y este tipo de actitudes y de características la encontramos en la calle, y sin embargo el apóstol Pablo estaba hablando de hombres religiosos, de hombres que tenían algún tipo de credo, algún tipo de fe, que tenían conocimiento de la palabra del Señor, pero que apostataron de la fe y se volvieron en este tipo de personas. 18 características que nos habla del carácter de los hombres en los últimos días. Y como ejemplo habíamos hablado en los últimos días de los tiempos de Noé, y el Señor hacía referencia. Dice la palabra del Señor, Jesús dijo: porque como en los días de Noé, cuando el hombre estaba comiendo, bebiendo y se daba en casamiento, y si leemos, así será la venida del Señor, decía nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al libro de Génesis para ver la característica, el contraste que había entre los hombres de los días de Noé, eran hombres que de continuo solamente pensaban en el mal. Y la palabra del Señor dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos, los hurtos, los adulterios, las fornicaciones. ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. También la semana pasada habíamos hablado de un hombre que Dios envía delante del Señor Jesús, y era nada más y nada menos el profeta Juan el Bautista. Y recién hablábamos acerca de él. ¿Y qué decíamos de Juan el Bautista? Juan el Bautista era aquel hombre que trajo un mensaje de arrepentimiento. Un hombre que había conocido el poder del Espíritu Santo en el vientre mismo de su madre. Aún antes de que su madre lo diese a luz, ella había tenido una experiencia con el poder de Dios. Y la profecía decía que él iba a venir en el poder del Espíritu Santo. El espíritu que operó en el profeta Elías, en los tiempos antiguos, era el Espíritu Santo. El mismo espíritu iba a estar operando sobre Juan el Bautista, y no solamente sobre, sino dentro de Juan el Bautista, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Juan el Bautista fue aquel hombre que fue profetizado por el mismo Isaías. ¿Isaías quién es? Es un profeta importante, uno de los más prolíferos que tuvo el pueblo de Israel, aquel que anunció la venida de nuestro Señor Jesucristo. El profeta le dicen el evangelista, aquel que anunció a Jesucristo, pero también anunció la llegada
de Juan el Bautista cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino. Así que el mismo Isaías había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel varón que fue profetizado por el ángel Gabriel. Juan el Bautista fue aquel hombre que de niño fue llevado al desierto, que estuvo en el secreto de Dios, un hombre que Dios había cautivado su corazón, un hombre que conocía la voz de Dios casi a la perfección, un hombre que había recibido el don de discernir los corazones de los israelitas en aquellos días, un hombre santo, un hombre que tenía una apariencia hosca, nos dice la palabra del Señor, que se vestía con pelo de camello, que comía miel y langostas, que tenía una vida totalmente distinta a la de sus contemporáneos. Un hombre que tenía fe, y la palabra del Señor dice que él había conocido el principio de fe. La Biblia dice en el capítulo 6 de Mateo, verso 26, dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial que las alimenta, ¿no valéis más vosotros que ellas? Él sabía este principio de fe. Israel lo experimentó en el desierto, y hay una iglesia que tendrá que vivir por fe también en el desierto en el futuro. Y tendrá que descubrir o redescubrir esa fe como un grano de mostaza. Y Juan el Bautista fue aquel hombre que vino de pronto, irrumpe en la historia de Israel después de 400 años de sequía espiritual, momentos antes de que haga el inicio, el ministerio de Jesús, el Hijo de Dios. Así que ya vamos a ir a la palabra del Señor directamente a qué es lo que predicaba Juan el Bautista. Y esto lo encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 3, verso 1 en adelante. Dice la Biblia: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Enderezar sus sendas, todo valle se rellenará, se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará. Y la gente se preguntaba diciendo entonces: ¿qué haremos? Y él respondió, les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba expectante, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero,
y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Así dice la palabra del Señor. Y ves como al principio el escritor Lucas, el Evangelio de Lucas, nos introduce en tiempo y en espacio, y nos dice que en los tiempos de César, Tiberio, en los tiempos de Poncio Pilato y en los tiempos de Herodes, el tetrarca, y en los tiempos de Anás y Caifás, irrumpe en la historia de Israel este hombre lleno del Espíritu de Dios con un mensaje corto, un mensaje simple. Y él les decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y ¿sabés qué dice la palabra del Señor? Que él no les hablaba, les gemía al oído, les gemía al corazón, les clamaba al corazón y les clamaba al oído: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La prédica de Juan el Bautista era de arrepentimiento y de advertencia, dice la palabra del Señor. En el capítulo 3, verso 7 de Lucas, dice la Biblia: y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Lo que estaba haciendo Juan el Bautista no era insultarlos, porque sí, sino era sacarle una radiografía de su estado espiritual, una radiografía de su corazón, de cómo ellos estaban delante de Dios. Le decía que la simiente de ellos era la serpiente que engañó a Adán y Eva en el huerto del Edén, que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás. ¿Te imaginas un predicador hablando así hoy? ¿Cuántos dejarían de escucharlo? ¿Cuántos dejarían de verlo por TV? ¿Cuántos seguirían de las iglesias? Pero también, ¿cuántos vendrían a las iglesias para escuchar hablar a Juan el Bautista o a un predicador así? Pero no tardarían mucho tiempo en perseguirlo. Si Juan vendría hoy, quizás alguien tarde o temprano pediría también su cabeza, como lo hicieron en tiempos antiguos. Si el mismo Jesucristo volviera una vez más a la tierra a predicarnos el Evangelio, quizás también sería perseguido y crucificado. ¿Sabes por qué? Porque hablar de Dios hoy en la actualidad es políticamente incorrecto. Porque el mundo de hoy no es más santo o más perfecto que en los días de Juan el Bautista o en los días del Señor Jesús. Pero la palabra del Señor dice claramente que el Señor volverá otra vez. Ya no para predicarnos la buena nueva de salvación, sino que va a venir a buscar a su novia, la iglesia, en las nubes. Como siempre anunciamos desde aquí, desde Buenas Noticias, que un día el Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Y la iglesia, nosotros los que habremos quedado, nos juntaremos con Él en las nubes para estar siempre con Él en el aire. En un abrir y cerrar de ojo. Ese día el Señor, como ladrón en la noche, va a venir a buscar a su novia. Una vez vino como un siervo sufriente y lo crucificaron. Pero ahora ya no va a venir a la tierra a predicar, sino va a venir a buscar a aquella iglesia que fue lavada con su sangre, la que Él vertió en la cruz del Calvario. Luego dice la palabra del Señor que va a venir a instalar su reino milenial. Y la Biblia dice que Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Y no por decisión popular, no, porque el hecho que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Como decíamos al principio, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra.
La predicación de Juan el Bautista no tenía teología ni psicología. No les contaba un cuento antes de predicarles como algunos hacen hoy en día para caerles simpático. No les hacía obra de teatro antes de predicarles, como algunos hacen. Tampoco tenía el ministerio de mimos o payaso, como profetizó Spurgeon hace 100 años atrás más o menos, que dijo que en los últimos días, en los púlpitos, iba a haber actores, artistas o payasos para entretener al pueblo del Señor. No decía quién quiere aceptar al Mesías, como si el Mesías necesitara de alguien. No. Él exclamaba al corazón, le gemía a los oídos, le decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Sus palabras eran directas, diáfanas, claras. Su poder de convencimiento no venía de palabras rebuscadas, sino del mismo Espíritu Santo. Su prédica no tenía maquillaje, ni tampoco él, mucho menos cirugía estética. Tampoco, si le faltaba pelo, no se implantaba un peluquín. Tenía guedejas, que quiere decir trenzas, porque él era nazareo. Era un hombre quemado por el sol del desierto, porque estaba acostumbrado a estar en la intimidad con Dios. Era amigo de Dios. Pero su corazón fue quemado por el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo. Por eso dice el Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 5, verso 35, dijo el Señor Jesús: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era una nube con agua, no era una nube sin agua, como dice el apóstol Pedro. Juan el Bautista no les decía lo que ellos querían oír. No era un predicador conforme a sus propios deseos, sus propias concupiscencias, sino él les decía lo que ellos debían oír. Él les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. El apóstol Pablo en Gálatas 5:22 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En Lucas 3, verso 18, dice la Biblia: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Las buenas noticias. El Evangelio de Juan era así: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. La prédica de Juan el Bautista era: enderecen el camino, allanen, preparen su camino del Señor. Vuelvan el corazón a Dios. Esa era la buena nueva de Juan. Tal vez el Evangelio de Juan difiera un poco con el Evangelio que estamos acostumbrados a escuchar hoy, un Evangelio de ofertas, un Evangelio de promesas de fama, de bienestar económico, de bienestar emocional, de éxitos, al que hoy estamos acostumbrados a oír. No se alió con el gobierno de turno, ni con los fariseos. Más bien denunció a Herodes por su pecado y fue preso por eso. Hasta que apareció la hija de Herodías, en quien operaba el espíritu de Jezabel, e hizo con Juan lo que Jezabel le había dicho a Elías, que le iba a cortar la cabeza, porque Juan operaba en el espíritu y el poder de Elías. Mi amigo que me oyes en esta noche, la palabra del Señor dice que no hay nada nuevo debajo del sol, y todo lo que fue será. El espíritu de Jezabel en los días de Elías es el espíritu de Jezabel en los días de Juan el Bautista. Y el espíritu de Jezabel también se va a mover en los días de la iglesia de Tiatira. Pero también sé en mi corazón, mi querido oyente, que el espíritu del profeta Elías y de Juan el Bautista se empieza a oír hoy en este vasto desierto espiritual, que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado, preparad el camino del Señor, enderezad
sus sendas. Dice la palabra del Señor que con estas y otras muchas exhortaciones Juan el Bautista predicaba las buenas nuevas. Qué diferente era el Evangelio de Juan el Bautista al Evangelio que nosotros hoy oímos y el Evangelio que hoy conocemos. Por eso es el tiempo, mi querido oyente, mi querido amigo, hermano y hermana, de volver nuestro corazón a la palabra del Señor. Devolver nuestro corazón a la búsqueda real del Señor, de que empecemos a preparar su camino. ¿Por qué? Porque el Señor pronto viene a buscar a su iglesia, una iglesia que tiene que estar vestida sin manchas, sin arrugas. Dice la Biblia que va a venir como ladrón en la noche a buscar a su novia, a nosotros, la iglesia. Pero si de pronto eres una persona que no conoces del Evangelio, yo te invito, te insto a que hoy Jesucristo sea tu Salvador personal, y que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque recuerdo lo que Juan el Bautista le dijo a los judíos, le dijo, ¿quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Ese era el Evangelio que Juan el Bautista predicaba. Ese es el Evangelio que estamos predicando hoy en esta noche desde aquí, porque hay un día en que la ira del Señor se va a desatar, pero hay una promesa para nosotros, una gran promesa que dice que nosotros no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de la gracia, el amor y la misericordia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y Él mismo dijo, nadie viene al Padre si no es solamente a través de mí. No vas a ser salvo por San Pedro, por San Juan, por María. Vas a ser salvo por Jesucristo, porque Él fue el que subió a la cruz por vos, por mí, el que pudo poner su vida. Él dice, yo pongo la vida y también la vuelvo a tomar. Él murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, está intercediendo por vos en esta noche. Quien quiera que sea, cualquiera que sea tu problema, el Señor está llamándote al arrepentimiento. Por eso te insto a que hagas esta oración, las palabras más importantes que puedas decir en tu vida desde el momento que te dio a luz tu madre. Esta noche quizás esas palabras te pasen de muerte a una vida espiritual eterna. Repetí conmigo estas simples palabras. Padre Dios, te doy gracias por tu Evangelio. Gracias por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque Él murió por mí, derramó su sangre. Limpia mis pecados con tu sangre carmesí, anota mi nombre en el libro de la vida, borra mi nombre del libro de la muerte, y que el Espíritu Santo me enseñe a caminar y me enseñe tu palabra desde aquí en adelante. En el nombre de Jesús te confieso como mi único Salvador personal. Amén y amén.